Bienvenidos a la conferencia magistral Experiencias de restauración en policromías y altares dorados de Venecia. Esta ponencia corre a cargo de la restauradora Giovanna Menegazzi. La restauradora Giovanna Menegazzi fue nacida en Venecia, Italia. En 1982 obtuvo el diploma como especialista en conservación y restauración de esculturas de madera en la región de Lombardía. Restauradora especializada en esculturas de madera policromada con 30 años de experiencia en trabajar exclusivamente piezas de madera y objetos de la región del Veneto, norte de Italia y Croacia. Fue docente durante 10 años en la Universidad Internacional de Arte de Venecia, impartiendo la clase de restauración de escultura de madera. Además, ha dictado conferencias para la formación de estudiantes en el Instituto Superior de Conservación y Restauración de Roma y participado en el proyecto de restauración del artesonado de la Gran Marquesina de Sana en Genoa. Cabe agradecer a la Fundación Jumex, quien apoyó la asistencia de la restauradora a este simposio, haciendo posible su restauración por medio de, su participación por medio de la Galería de Arte Contemporáneo Thyssen-Bornemisza de Viena. La restauradora presentará la ponencia en inglés y una servidora se encargará de traducirla al español. Good morning, and thank you for inviting me at this very interesting symposium. I hope my experience can be useful. I have a workshop very close to Venice where I worked since 1983. Buenos días, muchas gracias por la invitación a este simposio. Espero que mi experiencia en el área sea de utilidad para ustedes. Trabajé en un taller de restauración en Venecia desde 1983. I work with a partner and we are specialized on wood, from painted panels to sculptures, from furniture to choir and historic lighting. Trabajé con un compañero de restauración, nos especializamos en el trabajo de la madera, desde esculturas como la manufactura de muebles, la parte del coro de la iglesia y una librería histórica. I wish to contribute with the experience I have gained restoring some wooden polychrome and gilded Italian altars, in the Venetian area in particular. Quisiera aportar mi experiencia, la cual he ganado por medio de restaurar retablos policromados, dorados, principalmente en el área de Venecia, Italia. Those altars are the work of noteworthy artists who have worked for the Serene Republic in the different times and of history. Estas obras corren a cargo principalmente de destacados talladores de la República Serena durante diferentes momentos de la historia. In the two cases I am going to illustrate today, the altars, which measure about 3 meters, were disassembled and took to the workshop after we had carried out a survey. Describiré el trabajo que hicimos al desarmar altares que tuvimos que remover y transportar al taller antes de llevar a cabo un estudio minucioso de los mismos. We then, with the precious help of chemists, botanists, art historians, photographers, studied pictorial techniques and the wood species used, and we identified the mindless layers which had been applied on the occasion of previous restoration. We then decided the appropriate restoration methods. Gracias a la valiosa colaboración de químicos, botánicos, historiadores del arte y fotógrafos, estudiamos las diferentes técnicas pictóricas y los diferentes tipos de madera.
Posteriormente identificamos las capas de mantenimiento, las cuales fueron encontradas, se encontró que se llevaron a cabo en diferentes momentos, porque fueron varias las capas que se encontraron, y a partir de eso decidimos el método apropiado de restauración. The first restoration was carried out on an altarpiece by Paolo Camsa. This artist was working in Venice during the first half of the 16th century and had left some of his works in town, in the Docero Island, that had been reduced very simply to put in these niches. El primer retablo corresponde a Docero Island, quien es un tallador de Venecia. Este artista trabajó durante la primera mitad del siglo XVI y se tuvo que reducir su vasto trabajo en una cantidad más pequeña para que fuera posible insertarle en el retablo. Other altarpieces by Paolo Capsa were collocated in the Veneto mainland, near Treviso. Some of them has bigger dimensions, up to 10 meters, always with a polyptic shape. Otros altares de Paolo Camsa fueron colocados en el territorio del Veneto, cerca de Treviso. Algunos de ellos tienen dimensiones mayores de hasta 10 metros, pero siempre con formas policromadas. Other of his works are along the Adriatic Sea, at that time Venetian territory, in the current state of Croatia. The altarpiece we restored is one on the right, with 3 niches and the top carved panel with a round frame. Otra parte de su obra se encuentra a lo largo del mar Adriático, el cual pertenecía en ese momento a territorio veneciano, en el actual estado de Croacia. El retablo que nosotros restauramos es el que podemos ver a la derecha, el cual tiene 3 nichos y en la parte superior cuenta con un panel tallado, tiene una forma oval. En italiano lo llamamos tavola sentinata. The altar was conserved in the Church of Madonna delle Porte in Montona, about 200 kilometers from Venice. Unfortunately, we don't have any information about this work, and Ivan Matejcic, an art historian, has attributed this work to him by comparing it with similar signed works of his. El altar ha sido conservado en la iglesia de Madonna delle Porte a Montana, la cual está a 200 metros de Venecia. 200 kilómetros de Venecia. Desafortunadamente no tenemos información acerca del trabajo de la obra de Ivan Matejcic, un historiador del arte, quien se ha atribuido el trabajo de este tallador comparándolo con obras similares que él ha producido. The altar had been included in the wall, which had been built to close the triumphal arch. This intervention took place probably during the 19th century. We don't know from which church it was built for. We don't have any documentation. El altar ha sido incluido, ha sido colocado en el muro, el cual ha sido construido muy cerca del Arco del Triunfo. Esta intervención tuvo lugar probablemente durante el siglo XIX. Realmente no sabemos en qué iglesia fue construido, ya que no tenemos documentación. At the first visual analysis, the mark of previous restorations and the number of paint layers which hide the original painting were clear. En un inicio fue muy claro notar la presencia de restauraciones previas y un número importante de capas de pintura que fueron aplicadas.
y las cuales cubrían la pintura original. First of all, we had to remove the altar from the wall. The statues in the niches were placed on the floor, and we began to take off plaster to free the sides. En un inicio tuvimos que quitar el retablo de la pared, colocar las piezas en el piso, colocar las estatuas también en el piso y empezar a remover la base de preparación. Here you can see how was changed the back of the altarpiece. The three niches became a cabinet in the sacristy. Thus, it was necessary to take out the bricks and the plaster, which partially covered also the painted surfaces, very carefully because of the fragile front. Aquí pueden ver cómo ha cambiado la parte de atrás del retablo. Los tres nichos se convirtieron en un armario en la sacristía y por lo tanto fue necesario quitar algunos ladrillos y la base de preparación, la cual cubría parcialmente las superficies pintadas. Esto se tuvo que realizar muy cuidadosamente debido a la fragilidad de la parte de enfrente. In order not to lose the polychrome layers, we protected some of the surfaces with Japanese paper. First, we took out the statues and the lunetta, then the architrave. After a delicate work, we brought off the entire framework with only the two niches, the predella, and the columns still fixed on it. Con el objetivo de no perder las capas de policromía, protegimos algunas de las superficies con papel japonés. Primero, quitamos de su lugar las estatuas y el frontón. Posteriormente, quitamos la arquitrabe. Y después de un trabajo muy delicado y cuidadoso, removimos el marco por completo. Con únicamente dos nichos. La predela y las columnas continuaron fijas en su lugar. The scientific analysis campaign was started when the altar had reached the restoration workshop. This is not our workshop, but the National Scientific Laboratory and the Restoration Workshop in Venice that host us for this work according with the Republic of Croatia. We worked there for 1 year and a half. El proceso de análisis científico se inició una vez que el altar fue trasladado al taller de restauración. Este no es nuestro taller de restauración, sino que es un laboratorio científico nacional de restauración en Venecia, el cual nos acogió gracias a la República de Croacia. Trabajamos ahí durante 1 año y medio. Here are all the structural pieces took off from the light framework that was included in the wall. The surfaces were painted to resemble naively stone or marble. The analysis with them made highlighted the numerous and complete repaintings. We found out that polychromes and gilded surfaces had been repainted in a different way. Aquí están las piezas estructurales que tomamos del marco y que fueron incluidas en el muro. Las superficies fueron pintadas para poder reensamblar las piezas de piedra y de mármol. Posteriormente, el análisis que hicimos resaltó la cantidad de numerosas ocasiones en que se repitió y descubrimos que las policromías y las superficies doradas habían sido pintadas de diferentes maneras. The construction techniques are different between the central sculpture related to the two on the sides. The Virgin is composed by a main big piece of solid wood on which are assembled
other pieces with glue to obtain the shape desired. It is still visible the shape of the gorge used to carve deeply the back, not polychrome, in order to lighten the weight. Las técnicas de construcción fueron diferentes entre la estructura central y las dos que están a los costados. La escultura de la Virgen se compone principalmente por una pieza grande de madera sólida, en la cual se ensamblaron otras piezas con cola con el objetivo de obtener la forma deseada. Todavía es visible la forma que el tallador usó, en la parte del fondo y que no corresponde a la que mide la policromía. Esto se hizo con el objetivo de hacerla más ligera. The two statues of St. John and St. James was carved all around, but in the back the details was not so precise and the colors left white parts of nude wood. Las dos estatuas de San John fueron talladas en el contorno, pero no en la parte de atrás, ya que no se observan detalles precisos. These are some of the structural reliefs we made with all the measurements and of the other pieces. Estas son imágenes que nos muestran la parte estructural que fue hecha a partir de las medidas de los retablos. In the back of the three panels composing the predella, some carved signs are visible, which may identify the original saw mill. En la parte de atrás de los tres paneles que componen la predela, fueron visibles algunos signos de tallado, los cuales pueden identificar el aserradero original del que fueron obtenidos. The wood analyses were undertaken by a laboratory specializing in dendrochronology. Our purpose was to identify wooden sponges. The wooden sponges used are different for the statues and the carved details and the framework. El análisis de la madera fue emprendido por un laboratorio especializado en dendrocronología. Nuestro propósito fue identificar el tipo de madera, los tipos de madera que se usaron para las estatuas y los detalles tallados en el marco. It was possible to learn this thanks to the small wooden samples of the framework and the individual sculptures were analyzed. Limewood for carved details, since it is softer and easier to be carved. This is why the broad left wood was widely used for wooden sculpture in Italy and all Europe. Fue posible saber esto gracias a las muestras que se tomaron, a las muestras pequeñas de madera que se tomaron del marco y de las esculturas individuales, las cuales fueron analizadas. El árbol de tila, que se puede ver en la fotografía, para los detalles tallados, fue el que se empleó debido a que es más suave y es más fácil de tallar. Por esta razón, la madera de hoja ancha fue ampliamente usada por los escultores de madera en Italia y en Europa. Here we see the silver fir, the species used for the framework. En estas imágenes podemos ver los tipos de madera que se usaron para el marco y los cuales fueron compuestos por madera de abeto. Thanks to the analysis, we could identify the original techniques. A thin priming made of gesso and animal glue applied on a carbon and smooth surfaces.
Original water gildings are made over the preparation coat, and the layer of bolus, clay rich of iron oxides, were thick with thick and high quality pure gold leaf. Gracias al análisis pudimos identificar las técnicas originales que se emplearon. Una preparación muy delgada, hecha de yeso y de cola, aplicada en las superficies en superficies muy lisas que fueron talladas. Las doraduras de agua originales fueron hechas con la preparación de un recubrimiento y de una capa de bol, el cual comprende arcilla y un tipo de arcilla que es rico en óxidos de hierro. También contó con una capa muy gruesa de un oro de muy alta calidad. This is the gold leaf. It is very, very, very thin. Esa capa que se ve amarilla es una capa de oro muy delgada. In this photo we can see the original buildings from a pilaster, very deteriorated, covered with 3 repainting of white oily layers containing white zinc and so-called litopone, a color commercialized after the half of the 19th century. All of these layers are no original. Todas estas capas no son originales y en estas fotografías podemos ver la doradura original de una pilastra que estaba muy deteriorada y que estaba cubierta de 3 capas de repintura. Estas capas de repintura estaban hechas con aceite blanco, el cual contenía zinc y el llamado color litopod, que es un color comercializado después de la mitad del siglo XIX. Again, in this photo, we see gilding. From the bottom, the preparation coat with gesso and animal glue, the bolus, the thin pure gold leaf, then the repainting beginning with a layer of only glue, a new preparation with gesso. Nuevamente, en esta fotografía podemos ver la doradura. En la parte de hasta arriba, la capa de preparación con yeso y cola, bol y una capa muy delgada de oro puro. La capa de repintura empezó con una capa de cola, una nueva preparación con yeso, then a green ground applied in a lead white after a layer of copper green with a dark varnish and a medium oily layer on a lead white coat. Posteriormente fue aplicada una capa verde para la parte del fondo, una capa de cobre verde con un barniz muy oscuro y una capa mínima de aceite. Also here, from the bottom, we have gesso and bolus. The gold leaf was lost. Then the repainting, still white lead with azurite and indigo and dark varnish. En la parte de arriba de esta fotografía podemos ver el yeso, el bol, la hoja de oro se perdió y posteriormente podemos ver la capa de repintura. Aún se conservaron los materiales que a continuación menciono: azurita, indaco, barniz oscuro, and then gesso, a layer of filler, oily, then a yellowish layer applied in 2 times, a light green composed by blue ultramarine and yellow ochre, and then in the top, zinc
white and blue ultramarine artificial from 19th century. También yeso, una capa de aceite, posteriormente una capa amarillenta que se aplicó en 2 ocasiones, una capa verde compuesta de azul ultramarino y amarillo ocre. En la parte de hasta arriba, zinc blanco y azul ultramarino artificial. And we have the complexion. In the sample, because of the smooth and polished original pigmented layer over the gesso, all the color overlapped were detained. That make our cleaning very, very difficult. Aquí tenemos la encarnación. En la muestra que se tomó, debido a la capa muy lisa y pulida que se tenía originalmente sobre la capa de pigmentación sobre el yeso, debido a esa situación, todos los colores se traslaparon, se encimaron unos con otros, y esto hizo que la limpieza que realizamos fuera muy difícil. Happily, the attack of Xylophagous insects, a widespread phenomenon that is difficult to find, was confined to the back of the statue of the Virgin and the hand of St. John. We treated all the wood surfaces without polychromies with a biocide in organic solvent to kill insects. Afortunadamente, el ataque que se tuvo de insectos y de gusanos de madera, el cual es un fenómeno que se propaga muy fácilmente y que es difícil de combatir, afortunadamente este fenómeno solo atacó la parte de atrás de la estatua de la Virgen y de la mano de San John. Tratamos estas superficies de madera sin policromías con un biocida en un solvente orgánico para poder matar a los insectos. Here we see some local wooden cracks and detach. Aquí podemos ver algunas cuarteaduras locales en las piezas de las estatuas. All these cracked wood are afterwards glued and reinforced. Estas piezas que estaban craqueladas, cuarteadas, fueron posteriormente pegadas fueron pegadas y reforzadas. The rough and inconsistent assemblies made in the past with nails and wax were dismantled and were then properly remounted. Here we see the arm of St. James. Los ensamblajes que eran inconsistentes y que estaban ásperos y que fueron hechos en el pasado fueron descubiertos y los reensamblamos apropiadamente usando clavos y cera. Here we see the hand of Jesus. Aquí podemos ver la mano de la estatua de Jesús. Always with wax and nails. Siempre fue restaurado con cera y con clavos. And the foot of Jesus. Este es el pie de la estatua de Jesús. No original details and moldings on metal, and the nimbus on iron was removed. Ningunos detalles originales de las molduras de el guardapolvo fueron quitados. When we started the restoration, we could not properly perceive the conservation level and the gilding of the gildings because of the great number of repaintings and the thick polychromies on the surfaces. Cuando iniciamos la restauración, no pudimos percibir apropiadamente el nivel de conservación de las doraduras debido al gran número de ocasiones en que fue repintada
debido también a las gruesas policromías en las superficies. The excellent conservation of the original surfaces was quite surprising, considering the large amount of intervention and what was visible only after the gradual removal of the layers. La excelente conservación de las superficies originales fue realmente sorprendente, considerando el gran número de intervenciones que se le habían hecho, y lo cual fue solamente visible después de remover gradualmente las capas que tenía. Various stones were imitated to repaint architectural elements and decoration. Various colors were used to do this: white for marble, blue for azurite on the column, and green for the malachite on the predella. Diferentes tipos de roca fueron imitados con el objetivo de repintar los elementos arquitectónicos y las decoraciones. Fueron usados varios colores para poder lograrlo: blanco para el mármol, azul para la azurita en las columnas y verde para la malaquita en la predela. As a matter of fact, there are no large gaps on the gildings, and we see maybe for the proper execution. Por ejemplo, no hay brechas muy grandes en las doraduras, no hay partes agrietadas que sean muy simbólicas, muy grandes en las doraduras. And these are the columns and the niches during the restoration. On the right we can see a column with still the new preparation coat on gesso that was under the false marble layers, and nearby one column after the total removal of gesso. Estas son las columnas y los nichos durante la restauración. A la derecha podemos ver una columna que todavía cuenta con la capa de preparación de yeso y que estaba debajo de un número importante de capas falsas de mármol. Cerca de la columna repaintings were gradually removed. Layers were made soluble by means of thickened solvents, whose composure changed according to the materials to be removed. Here, what we call flecks in the mantle of St. James, the Virgin, and St. John, that shows all the layers we found before the original buildings. Las capas de repintura fueron gradualmente removidas. Las capas estaban hechas de un soluble, las capas fueron hechas a partir de un soluble por medio de solventes más gruesos, cuya composición cambiaba de acuerdo a los materiales que se necesitaba remover. Aquí podemos ver lo que nosotros llamamos banderas en el manto de St. James, la Virgen y St. John, los cuales muestran todas las capas que encontramos antes de las doraduras originales. Same thing on the complexion in the arm of St. John, in the face of Jesus, and in the lamp during the removal period. The cleaning of polychromies was demanding and time-consuming. Lo mismo sucedió en la piel del brazo de St. John, la cara de Jesús y la oveja. Esto lo encontramos en el proceso de remover las capas de pintura. It was possible to mechanically remove the repainting with a scalpel and to consolidate the painted films thanks to the fragile and unstable adhesion of painted layers with smooth and levitate base
We always work using magnifying lenses. El proceso de limpieza de las policromías es altamente demandante y requiere mucho tiempo. Fue posible remover mecánicamente las capas de repintura con un escalpelo y consolidar las capas de pintura gracias a la adhesión inestable de estas capas de repintura con una base muy lisa de Levigata. Siempre trabajamos usando lentes de aumento. Hot air hand tools were used to clean buildings' oily and resinous superficial layers in order to soften them, thus making it possible to remove them with the scalpel. Herramientas de aire caliente fueron usadas con el objetivo de limpiar las doraduras de aceite y las resinas superficiales. Con esto pudimos hacerlas más suaves y removerlas con un escalpelo. Since the final project for the reinstallation of the altar has not been drafted yet, it was decided to install the elements of the altarpiece on a self-supporting frame. Ya que no se había trazado aún el proyecto para la reinstalación del altar, se decidió instalar los elementos en un altar que se sostuviera a sí mismo. The latter was conceived as a temporary solution, easy to build, firm and metal strips. The frame allows to exhibit the work after the end of the restoration, and the altar table was reinstalled at its usual place to provide an idea of the altar actual size. Este marco que se soportaba a sí mismo fue pensado como una solución temporal, ya que era fácil de construir con madera de abeto y barras de metal y permitía exhibir las piezas de arte después, antes de que se terminara la restauración. La mesa del altar fue reinstalado en su lugar usual, en su lugar original, y nos daba una idea de la medida verdadera del altar. Here are some details after the restoration. The Godfather in the Veneta, the circumcision, the Virgin and the Child. We use for aesthetic presentation only watercolor. Aquí podemos ver algunos de los detalles antes de la restauración. El Padre en la luneta, la Virgen con el niño y para esta presentación estética se utilizaron acuarelas. And here the altarpiece after the restoration. Este es el retablo después de la restauración. The second restoration project which I wish to illustrate is the altar of Adorata by woodcarver Andrea Brustoloni, who was also called from honor de Balzac Michelangelo of Wood. The artist was born in Belluno in the Veneto Mountains area in 1662. El segundo proyecto de restauración que quisiera exponerles es el altar de la Adorata, que corrió a cargo del tallador Andrea Brustoloni, quien fue llamado el Miguel Ángel de la Madera. Este artista nació en Belluno, en el área de la montaña de Veneto, en 1662. When he was still very young, he moved to Venice when he worked at the workshop of Filippo Parodi, a woodcarver from Genova, who worked often in Padua and Venice. Brustoloni traveled to Rome when he was 20. When he went back to the Veneto region, he had several orders to build polychrome altarpieces. Cuando era muy joven, se
mudó a Venecia, en donde trabajó en un taller con Filippo Parodi, quien era un tallador de Génova, quien trabajó usualmente en las zonas de Padua y de Venecia. Brustolón viajó a Roma cuando tenía 20 años. Cuando volvió a Veneto, a la región de Veneto, tuvo muchos pedidos para construir retablos policromados. He also made sculpture in San Fermo a Belluno and the angel you see in the Church of Frari in Venezia. Aquí podemos ver algunas esculturas en San Fermo, en la zona del Belluno. He made also marvelous furnitures. These are in Venice at the Museum of Venetian 18th century. Aquí podemos ver algunos muebles maravillosos que están en el Museo de Venecia y que pertenecen al siglo XVIII. These are some details on ebony statues from Venice. He also worked on marble, but always preferred wood. Aquí podemos ver algunos detalles que fueron hechos con madera de ébano, que se encuentran en Venecia. Este tallador también trabajó con mármol, pero siempre prefirió la madera. The altarpiece we have restored is conserved in a small village surrounded by Dolomiti, called Dosoleto, about 150 kilometers from Venice. Brustolón signed the contract for the altarpiece of the Holy Virgin of Sorrows in 1922, when he was a mature and experienced artist. El retablo que restauramos se conserva en una villa muy chiquita que está cerca de Dolomiti, Dosoledo, a unos 150 kilómetros de Venecia. Brustolón firmó el contrato para poder restaurar este retablo de la Santa Virgen de los Dolores en 1722, cuando él ya era un artista experimentado y maduro. The altarpiece is composed by a wider central niche where the statue of so-called Virgin of Seven Sorrows stands, whereas the corpse of the Son is supported by an angel. The statues of San Philip Benizio and San Stephen are in the lateral niches. El retablo se compone por un nicho central en el que descansa la estatua de la llamada Virgen de los Siete Dolores, mientras que el cuerpo del Hijo está sostenido por un ángel. Las estatuas de San Philip Benezio y San Stephen se encuentran en los nichos laterales. The seven sorrows are illustrated in 7 carved oval panels which have gilded frames with flowers decoration along the arch and the pilaster. On the tympan and the crown you can see 4 angels bearing the symbols of passion and of God. Los 7 dolores están ilustrados en 7 paneles redondos, los cuales tienen marcos dorados y con decoraciones de flores a lo largo de las pilastras. En el tímpano y la corona podemos ver 4 ángeles sosteniendo los símbolos de la pasión de Cristo. The frame is composed of 4 major elements which can be easily assembled by overlapping. It is 3 and 10 meters high and 2 meters and 40 meters wide. Here are some photos of the removal. El marco se compone por 4 elementos principales, los cuales pueden ser fácilmente ensamblados y sobrepuestos. Mide 3 metros 10 de alto y 2 metros 4 de ancho. Aquí hay algunas fotos de las piezas que removimos. The group of pilasters are fixed on the predella. They are stable thanks to a tenon joint. The central niche and the elements which the arch is made of
are positioned between the pilaster and are fixed by means of simple metal hooks. The group on the tympan is also positioned by overlapping and with hooks. El grupo de pilastras están fijas en la predela. Son estables gracias a un ensamblaje de espiga. El nicho central y los elementos de los que está hecho el arco están posicionados entre las pilastras y fueron colocados fijos por medio de ganchos simples. El grupo que se encuentra en el tímpano también está colocado por medio de por medio de la sobreposición que se logró con ganchos simples. The latter is fixed to the wall by means of metal stirrups. In the arches box, whose front can be dismantled, perhaps a roll was located with a fabric that was lowered only on special occasions during the liturgy. Este último fue colocado en la pared por medio de estructuras de metal. La caja del arco, cuyo frente pudo ser descubierto, probablemente contaba con un rollo colocado con una tela que era desplegado solo en ocasiones especiales durante la liturgia. At the bottom of the vase, we found a signature of the gilder. Was written Belluno, 1923, 1723, Indorada da me, Cavalier de Bettillo, Luglio. This year corresponds to the delivery of the other piece. En la parte de hasta arriba de esta pieza encontramos la firma del dorador. Se lee una leyenda que dice Belluno, 1723, Indorada da Mecab de Bettillo, Luglio. Este año corresponde a la entrega del retablo. Another inscription says, Michele Fedele pose in opera 1844. This year is when the new church was finished and the altar was moved in a lateral niche. Otra leyenda dice Michele Fedele pose in opera 1844. Este año es cuando la iglesia nueva, la nueva iglesia fue concluida y el altar pudo ser trasladado al nicho lateral. The excellent knowledge of pictorial techniques and both the artist and his co-workers is proven by the good conservation and the perfect adherence of material coatings and primings in the wood support, confirmed by the analysis indicate for all the samples a preparation coat, very thin and compact, applied on a polished wood that is still strongly adhering to the support. El alto grado de conocimiento de las técnicas pictóricas, tanto del artista como de sus trabajadores, fue probada gracias a la buena conservación y a la perfecto nivel de adherencia que tenían los materiales de recubrimiento y las preparaciones que se emplearon para la base de madera. Esto fue confirmado gracias al análisis que pudimos hacer a partir de las preparaciones muestra, que constaron de recubrimientos muy delgados y compactos aplicados en madera pulida, que todavía está fuertemente adherida a la base. Andrea Bustolon has left a lot of drawings. One of these, conserved in the town of Belluno Museum, seems to be for our art piece, the statue of St. Stephen. Andrea Bustolon ha dejado legado de numerosos dibujos. Uno de ellos, conservado en el pueblo de Belluno, del Museo de Belluno, parece ser
estatua de San Esteban. We know for sure that the altarpiece is made on pear wood, as it is stated in our city. These pieces of wood were used both in the solid wood moldings and veneering sheets. It is necessary to precise that the framework is made of conifer wood, fever and European larch, whereas the gilded carvings and the sculpture are made on alpine stone panel, a conifer whose knots can be easily carved. Sabemos con seguridad que el retablo fue hecho de madera de peral, lo cual está firmado en un documento. Estas piezas de madera fueron usadas tanto por una moldura sólida de madera como por recubrimientos de metal. Es necesario precisar que el marco fue hecho con madera de coníferas, madera de abeto y larce europeo, mientras que las talladuras doradas y las esculturas fueron hechas con pino alpino, una madera de conífera cuyos nudos son muy fáciles de tallar. We think that Victorian materials which can weakly resist light were used to this type of treatment. In particular, we believe that iron gall substances were used. These substances were adopted to prepare inks and to dye fabrics since the antiquity and to paint wood since the 17th century. Pensamos que los materiales pictóricos, los cuales raramente resisten a la exposición a la luz, fueron usados en este tipo de tratamiento. En particular, creemos que fueron usadas sustancias ferrosas. Estas sustancias fueron adoptadas para preparar pintas y para teñir telas desde la antigüedad y para pintar madera desde el siglo XVII. At that time, wood carvers often painted wood to make it look as, and pear wood is one of the most similar to ebony for its morphology, its homogeneous and dense pattern. Many receipts were inherited for this type of treatment. En ese entonces, los talladores pintaban la madera para hacerla parecer ébano y madera de peral. Para hacerla parecer ébano y la madera de peral es uno de los tipos de madera más similares que pueden parecerse al ébano por su morfología, su homogeneidad y su densidad. Muchas recetas fueron heredadas para este tipo de tratamiento. Not only the ink was essential, but also the pre-treatment with what they call the leiotauro or campeggio, coming from Campeche. This plant was imported to Europe from Mexico and Central America and produced a brownish red coloring matter called hematase, who was considered stable. No solo la tinta, sino que también el pretratamiento fue esencial para lo que nosotros llamamos legnotauros o campeggio o campeche. Esta planta fue importada a Europa de América Central y produce una materia de color rojizo, la cual es considerada estable. All the areas covered with carvings were still darker than out of them, testifying that all the wood surfaces of the altar had to be darker. Algunas de las talladuras estaban todavía muy oscuras, más oscuras que las piezas que estaban fuera de ellas, lo cual da cuenta de que las superficies de madera en el altar
tenían que ser oscuras también. A photosensitive pigment could have been used for the blue backs of the three niches, since area exposed to light were much lighter. In the left we see the altar without the attic, recomposed in our workshop to control and enforce the joints where was necessary. Un pigmento fotosensible pudo haber sido usado para los fondos azules en los tres nichos, ya que las áreas expuestas a la luz eran mucho más ligeras, mucho más claras. As for other works of the same author, the wooden species used for sculpture is the alpine stone pine. The Virgin sculpture, composed of many pieces, was carved all around and deeply excavated. Para otros trabajos del mismo autor, los tipos de madera para las esculturas fueron el pino alpino. Como podemos ver en la imagen, la escultura de la Virgen está compuesta por muchas piezas que fueron talladas con mucho cuidado. To lighten the sculpture, the sands were hollowed out on the back and then closed by panels painted. Para poder hacer las esculturas más ligeras, tuvieron que ser vaciadas, tuvieron que hacerles un hueco dentro y en la parte de atrás cerrarlas por medio de un panel pintado. The two angels on the tympan was carved half round with nude wood on the back. Los dos ángeles en el tímpano fueron tallados con un nudo de madera en la parte de atrás. The knots of annual rings are visible also on painting surfaces, where painting materials are thinner. As a matter of fact, the alpine stone pine wood is characterized by adhering and malleable nodes. Los nudos de las vetas de la madera eran visibles también en las superficies pintadas. Por ejemplo, el pino alpino, la madera de pino alpino se caracteriza por sus nudos adherentes y maleables. Where brownish rings were produced by wood components and which are visible on polychromies and more evident on the complexion and on light colors, the face of Virgin and Jesus Christ, ribs and nose. En este lugar, las monturas de color café fueron producidas por componentes de madera y en los cuales las policromías son más evidentes. Son más evidentes en la piel y en los colores claros. La cara de la Virgen y las costillas y la nariz de Jesucristo. Only the eyeballs of the Virgin are made of glass, whereas those of other statues are wood, and the teardrops are on relief. Únicamente los ojos de la Virgen están hechos de vidrio, mientras que el resto de las estatuas están hechas de madera. The water-based silvering and gildings are applied on a thin layer of red-orange Armenian gold, and
and are perfectly polished. Silverings are often used as a base to apply red or green transparent colorant on the caps of clothes and mantles. Las doraduras al agua y las doraduras fueron aplicadas en una capa muy delgada de bol armenio de color rojo anaranjado y estaban perfectamente pulidas. Las plateaduras son usualmente usadas como una base para aplicar colorantes transparentes rojos o verdes en las bastillas de los mantos y la ropa. The thick resin layer of non-polychromous surfaces could have been applied in 1844 and was used for all the polychrome layers and the gildings and silverings, thus depriving the altarpiece of the original chromatic aspects. Other signs of maintenance was visible on rafting assembly. Una capa muy gruesa de resina en superficies que no eran policromadas pudo haber sido aplicada en 1844 y fue usada por todas las capas de policromía, las doraduras y las plateaduras. Con esto se privó al retablo de su aspecto cromático original. Otros signos de mantenimiento fueron visibles en el ensamblaje. Here we see still visible drops of resins of maintenance on a leg of a bruto. The mantle of virgin may be a tempera magra with a protein-based bonding agent, perhaps animal glue. En esta imagen podemos ver que todavía hay gotas visibles de resina debido al mantenimiento, así como en una de las piernas de la pieza. El manto de la Virgen pudo haber sido hecho al temple con una base de preparación adherente, probablemente cola. In this case, more decayed surfaces show wide abrasion in all the projecting areas. Moreover, the painting layer had absorbed the maintenance layers and the atmosphere particles were more diffuse. En este caso, superficies más desgastadas muestran amplias quemaduras en todas las caras que son proyectadas. Sin embargo, la capa pintada ha absorbido las capas de mantenimiento y las partículas de la atmósfera más profundamente. Also, the very detailed oval panels with the seven sorrow were covered with the same resins. Los paneles ovales que son muy detallados con los 7 dolores fueron cubiertos con la misma resina. In order to solubilize the darkened varnish of the gildings and the surrounding smoothing surfaces, we use thickened ethanol. Para poder hacer más soluble el barniz oscuro de las doraduras y de las superficies de madera que estaban alrededor, usamos etanol, un tipo de etanol que es muy espeso. Unfortunately, the porous solvents only partially attack the bonding agent of the painting layers and could have dissolved the resins used to bond the lacquers on silverings. We could achieve good results thanks to a basic gel which had been improved. Desafortunadamente, los solventes solo atacaron parcialmente al agente adherente en las capas de pintura y las resinas pudieron disolverse usando lacas
conserved polychromies that we found underneath. Estas fueron las policromías que estaban perfectamente conservadas y que encontramos por debajo. After the cleaning was more visible the signs of the notes that we have to hide with pictorial retouching. The silver in the clouds, on the clouds of the photos not covered with lacquer were completely and irreversibly oxidated. Después de la limpieza fueron más visibles los signos de los nudos de la madera que tuvimos que ocultar con un retoque pictórico. La plata en las nubes, que no estaba cubierta con lata, fue totalmente e irreversiblemente oxidada. Still some details after the restoration. Aquí hay algunos detalles antes de la restauración. Here we can see the silverings with lacquer exactly conserved. Aquí podemos ver las plateaduras con lata muy bien conservada. The angel and the virgin face after the restoration. Aquí podemos ver los rostros de la Virgen y del ángel antes de la restauración. Perdón, después de la restauración. Después de la restauración. Other details where is recognizable the skill on carving and painting. Estos detalles nos muestran la habilidad que se tuvo para poder tallarlos y pintarlos. And this is the altar after the restoration. Este es el retablo antes de su recolocación en la iglesia original. Thank you for your attention. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Quien quiera hacer una pregunta, levante la mano, por favor. ¿Qué utilizan? ¿Ácido o otro material? ¿Puede repetir la pregunta? Para la oxidación de las plantas, si utilizan ácidos o algún otro material. Para las pilastras de plata. Y al final hablado de oxidación de la plata, si está oxidada la plata. It's impossible to polish the oxidated silver. When the silver is oxidized, we can do anything. We have to leave we can use solvents, acid, and nothing. We only can leave the black line. Ella comenta que cuando la plata está oxidada es imposible pulirla, darle esa apariencia. ¿Esa era su pregunta? ¿O era justo lo opuesto? ¿Cómo oxidarla? No, ¿cómo quitarle el óxido? ¿Cómo quitarle el óxido? Es lo que dice, que una vez que está oxidada es imposible limpiarla, no se puede usar un material. No, al final de la exposición, ya casi para terminar con una figura femenina, hizo el comentario de que tuvieron que oxidar la planta. No. Me llamó la atención porque Eso, esa parte dijo que... La parte que la tornadura no cubre la planta, lo que sucede es que está expuesta, se oxida. Lo que decía la restauradora es que una vez que se oxida, no se puede volver a tener la hoja de plata pura. ¿Alguna otra
pregunta? Gracias.